Hola a todos, vamos a comenzar este curso, Aprende a crear macros en Excel. Y bueno, después de la introducción que habéis visto en el vídeo anterior, vamos a entrar ya en materia. Y lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el editor de Visual Basic para aplicaciones, que es el entorno en el que vamos a escribir nuestra programación, nuestras macros, nuestras instrucciones de Visual Basic, para que se realicen las tareas que queramos en nuestra hoja de cálculo. Bien, ¿dónde está el editor de Visual Basic? Pues podemos activarlo, podemos acceder a él de dos formas diferentes. La primera de ellas es a través de nuestro menú de programador, que tendremos que activar si no lo hemos hecho antes, porque no viene por defecto en Excel. Entonces, en la zona superior, en nuestro menú, pinchamos con el botón derecho del ratón, hacemos clic, personalizar la cinta de opciones, y tendremos que hacer clic en programador, si es que no lo habíamos hecho antes. Y entonces tendremos ya nuestro menú de programación de Visual Basic con un montón de opciones y entre ellas la opción de Visual Basic que nos va a llevar directamente al editor. Si lo veis, ya estamos en el editor en el que pues tengo yo todas las macros que tenía programadas para el vídeo de introducción que hemos visto. ¿Cómo volvemos otra vez a nuestra hoja Excel? Pues podemos cerrar simplemente esta ventana que se nos ha abierto y estaríamos de nuevo en nuestra hoja habitual. Entonces, pestaña de programador que activaremos con botón derecho personalizar cinta de opciones haciendo tic en programador y a continuación Visual Basic, y para volver cerramos la ventana. Bien, la segunda forma que tenemos de acceder al editor de Visual Basic para aplicaciones, si os habéis fijado en la pestaña de programador, en el botón de Visual Basic, al poner el ratón encima de este botón, vemos cómo pone Visual Basic Alt F11. Es decir, si nosotros pulsamos las teclas primero Alt y a continuación F11, pues accedemos también a el entorno donde vamos a programar, y pulsando otra vez Alt y F11 volveríamos a nuestra hoja Excel. Y bueno, yo creo que esto es al final el método más habitual para ir pasando de la zona de programación a nuestra hoja habitual de Visual Basic. Bien, pulsamos entonces Alt F11 y accedemos a nuestro editor en el que pues, tenemos todas las partes principales para hacer nuestra programación de macros, nuestra programación en Visual Basic. ¿Qué zonas distinguimos en nuestro editor? Bueno, por supuesto el menú superior, habitual a todos los libros Excel y programas de Office. Y bueno, las tres zonas que nos interesan son la ventana superior izquierda, inferior izquierda y luego toda la ventana central. En la superior izquierda tendremos el explorador del proyecto, que incluye todas nuestras hojas Excel, todas las que tenemos en nuestro archivo que hemos ido creando, y luego una pestaña general que se llama Workbook, que aplica a todo el libro. Y como veremos, podremos hacer macros específicas que aplican a todo el libro. Entonces tendríamos en primer lugar los objetos, que son nuestras hojas de cálculo y el libro. A continuación tendríamos los formularios, si hemos creado algún formulario. En el caso de esta hoja, pues teníamos el formulario que había creado yo como ejemplo para mostrar la información de los países, si recordáis del primer vídeo. Y bueno, debajo de los formularios tenemos los módulos, que al final es la parte fundamental de Visual Basic para aplicaciones, que es donde vamos a incluir el 80 al 90% de nuestra programación. Si hacemos, por ejemplo, clic en este módulo, módulo 1, pues veremos toda la programación de las macros que habíamos visto en el primer vídeo de introducción. ¿Vale? Entonces, bueno, luego lo veremos con más detalle, pero conviene decir que la programación que incluyamos en los módulos se va a poder llamar desde cualquier hoja de nuestro libro Excel, y la programación que hagamos en cada una de nuestras hojas, en estas zonas, pues va a ser específica para cada hoja o para el libro. Es decir, módulos para programación general, y lo que incluyamos en los objetos, en las hojas o en el workbook va a ser para las macros específicas de esas zonas de nuestro libro Excel. Bien, en la parte inferior izquierda tenemos la ventana de propiedades que afecta pues, a cada elemento en el que hagamos clic. Por ejemplo, si hiciéramos clic en el user form, pues tendríamos todas las propiedades de este formulario, como iremos viendo ya en lecciones posteriores. Y bueno, hacemos otra vez clic en el módulo 1 para presentar pues, la zona principal del editor, que es la zona central
desde, digamos, el centro y toda la zona derecha, que es donde nosotros vamos a escribir nuestra programación. Pues vemos, por ejemplo, la primera macro que habíamos hecho en el vídeo de introducción. Pulsamos Alt F11 para volver a nuestra hoja, y si hacemos clic en bienvenido, si recordáis, pues salía este pequeño pop-up, este message box con el título Mis macros, bienvenido al curso, aprende a crear macros en Excel. Pues si volvemos otra vez al Alt F11, vemos cómo tenemos aquí la macro 1, pues con la instrucción que hace que aparezca ese pequeño cuadro de diálogo, ¿vale? Luego poco a poco iremos viendo cómo son las distintas instrucciones. Bien, vamos a repasar entonces lo que hemos visto. Para volver a nuestra hoja Excel, recordar siempre Alt F11 o bien cerrar directamente el editor, haciendo clic en la X superior derecha, y estaríamos en nuestra hoja de cálculo. Recordar que tenemos que tener activa la pestaña de programador. Si no lo tenemos, botón derecho del ratón, personalizar cinta de opciones y clic en programador. Y desde aquí podemos ya acceder a Visual Basic o también con Alt F11 como hemos estado viendo. La parte superior izquierda es nuestro explorador de proyecto con nuestras hojas de cálculo, la zona de nuestro libro con las macros específicas del libro, formularios y los módulos. Y en la parte inferior tendremos la ventana de propiedades. Y luego en la zona central derecha, toda nuestra programación en Visual Basic. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a insertar un módulo nuevo. Normalmente no se crean demasiados módulos en la programación, a no ser que tengamos una hoja muy sofisticada, y podríamos pues tener distintos módulos según los temas o secciones de nuestras macros, ¿no? Pero para hojas más o menos normales con 5, 6, 7 macros nos valdría con un módulo, y a lo mejor 2 si quisiéramos tenerlo todo un poco más ordenado, aunque esto ya va a gustos de cada programador. ¿Cómo insertamos un módulo? En el menú Insertar módulo, o también botón derecho del ratón, Insertar módulo, y tendríamos ya nuestro módulo 2. Haciendo clic en él, pues podríamos acceder ya a la zona del editor para empezar a programar nuestras macros. Y bueno, pues vamos a crear ya nuestra primera macro, no vamos a esperar más. Todas las macros empiezan por la instrucción sub. Es decir, estamos ya, recordar, módulo 1, estamos ahora en el módulo 2, nos ponemos en cualquier zona, empezamos por arriba y ponemos sub, de subrutina. Y a continuación el nombre que queramos para nuestra macro. Vamos a llamarlo mi primera macro. Mi primera macro. Pulsamos Enter y vemos cómo el editor de forma automática nos cierra la subrutina. Es decir, nos pone la instrucción end sub, fin de subrutina. Es decir, todo lo que ahora escribamos entre sub y end sub serán las instrucciones para esta primera macro que vamos a crear. Veis que también nos ha abierto unos paréntesis y nos los ha cerrado de forma automática. Como podremos ver más adelante, es por si queremos luego incluir dentro de ese paréntesis variables que van a afectar a esta macro. Pero bueno, en principio para las macros que vamos a ir creando no va a ser necesario. Si hiciéramos, por ejemplo, otra macro debajo, pondríamos sub, segunda macro, y vemos que al pulsar intro ya nos pone los paréntesis y nos cierra la subrutina. Y de nuevo, todo lo que escribamos entre sub y end sub será el código que aplicará a esta segunda macro. Vamos a borrar esta segunda y trabajamos solo con mi primera macro. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta primera macro es crear un mensaje pop-up que ponga, pues eso, he creado mi primera macro. ¡Bravo! Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues con la instrucción msg box, message box, que tiene una sintaxis muy sencilla. Simplemente ponemos msg box y a continuación, entre comillas, el mensaje que queremos que aparezca. En este caso va a ser, he creado mi primera macro. ¡Bravo! Y cerramos otra vez comillas. Vemos que al escribir la instrucción el editor nos da ideas sobre la sintaxis, y veremos en posteriores capítulos cómo podemos añadir otra serie de cosas a esta instrucción, pero por ahora lo vamos a dejar simplemente así, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ya en nuestro módulo 2 que hemos creado una macro que se llama mi primera macro entre las instrucciones sub y end sub, y hemos creado un pop-up, un mensaje que dice he creado mi primera macro. ¡Bravo! Salimos del editor,
con la X o con Alt F11 y bueno, estamos ya en nuestro entorno habitual, en nuestra hoja del cálculo, y lo que queremos es activar esa macro que hemos hecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos muchas opciones, ¿no? Una de ellas es en la pestaña de programador insertar un botón, que es el primero que aparece en la esquina superior izquierda, hacemos clic y vemos que nos ha cambiado el puntero, que ahora es una X, y tenemos que arrastrar, hacer clic y arrastrar para crear el botón. Y si os fijáis, al soltar ya nos pregunta Excel cuál es el nombre de la macro que queremos lanzar con este botón. La buscamos, vemos que aparece aquí, mi primera macro, aceptar. Con lo cual este botón 5 es una llamada a la acción de nuestra macro. Si hacemos ahora clic en el botón, pues nos aparece ese mensaje que hemos creado. He creado mi primera macro, bravo. O sea que muy sencillo. ¿De qué otras formas podemos llamar a nuestra macro? Podemos insertar cualquier tipo de forma que queramos. Por ejemplo, este recuadro que podemos luego pues, poner en el texto mi primera macro. Por ejemplo, podemos centrar bien el texto que hemos añadido y darle un formato a lo mejor más tipo botón, como podría ser este, por ejemplo. Y por ahora estaría inactivo. Lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre esta forma y haciendo clic de nuevo, pero en este caso en el botón derecho del ratón, bajamos hasta asignar macro y buscamos de nuevo la macro que hemos creado, que sería mi primera macro. Hacemos clic en aceptar y vemos como ahora ya al pasar por encima de esta forma nos cambia la configuración del puntero, aparece la manita y haciendo clic en mi primera macro pues activaremos de nuevo el mensaje que hemos creado. Nuestra primera macro que si recordáis la habíamos situado dentro de ese módulo 2 que también habíamos creado. Y bueno, pues en líneas muy generales esta es la forma de trabajar con Visual Basic, de trabajar en el editor y de crear macros. Recordad, Alt F11 siempre para acceder a nuestro editor. Importante crear módulos, que lo podéis hacer con insertar módulo o con el botón derecho del ratón, insertar módulo, y situar dentro de nuestros módulos toda la programación de nuestras macros, que recordad también se incluirán dentro de la instrucción sub macro. Y el programa directamente nos pone en sub. Todo lo que pongamos entre sub y en sub va a ser nuestra macro. Para llamar nuestras macros tendremos que hacer botones de llamada, ya sean a través de la cinta de programador o cualquier tipo de forma o imagen o bueno, otras formas que iremos viendo durante el curso. Así que, bueno, espero que haya quedado claro cómo funciona el editor, cómo se crean las primeras macros y vamos a continuar con los vídeos siguientes avanzando en este apasionante mundo de la creación de macros en Excel. ¡Hasta luego!